Lo estaba comentando, ¿no? Los derechos humanos es, acá vamos a marcar con azulito, son un conjunto de atribuciones, facultades que fluyen de la naturaleza misma y que se obtienen simplemente con la condición de ser seres humanos, ¿no? De ser humano. Por ejemplo, estábamos indicando, ¿no? Que puede ser el derecho a la vida, el derecho al trabajo, yo soy Marta IP, ya está, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, etcétera, ¿no? Ahora, ese derecho humano son inherentes para la persona, esto, son derechos que no pues, son irrenunciables a la persona, ¿no? Al ser humano, pero esos derechos tienen que ser reconocidos por el Estado, en este caso el Estado, en nuestro caso por el Estado peruano. Y esos derechos tienen que ser protegidos y garantizados, ¿no? También por el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que el ser humano o el ciudadano alcance un pleno desarrollo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las características del derecho humano? La universalidad, ¿no? La primera característica es la universalidad. ¿Qué significa? Corresponde a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida. Todos los seres humanos, sin distinción, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a, por ejemplo, la educación, ¿no? Son derechos universales. Tenemos derecho a la salud también, ¿no es cierto? Todo corresponde a todos los seres humanos, ¿no? Muy bien. Otra característica es que es absoluto. Los derechos humanos son absolutos. ¿Qué representa ese término absoluto? Exige, ¿no? Exigencia constitutiva y suprema de los seres humanos. No puede ser sujeto de desplazamiento o anulación. Los derechos humanos no se pueden anular, ¿no? Ni desplazar, ¿de acuerdo? Eso significa absoluto, ¿de acuerdo? Son irrenunciables, ¿no? Como vamos a ver más. Y tampoco son, y no pueden tener un proceso de anulación, no se puede quitar los derechos humanos. La inalienabilidad son irrenunciables, ¿no? A ver, aquí vamos a marcar esto importante. ¿Por qué son irrenunciables? Porque no se puede renunciar para un derecho humano, no se puede renunciar a la vida, no se puede renunciar al derecho de trabajar, no se puede renunciar al derecho de tener una vivienda, tener una educación, o tener, por ejemplo, asistencia a la salud, ¿no? Irreversibilidad, este término, ¿no? Es otra característica. Existe, es permanente en especie humana, ¿no es cierto? Significa que los derechos humanos son, ¿no? Desde que el ser humano nace, ¿no es cierto?, hasta que muere, es permanente, ¿de acuerdo? Los derechos es desde que uno nace hasta que uno muere, los derechos humanos. Indistintamente de la edad, ¿no? Indistintamente de la edad. Interdependencia es otra característica, ¿no es cierto? La interdependencia. ¿Y qué significa la interdependencia? Los derechos fundamentales tienen interrelación. ¿Cómo los derechos humanos tienen interrelación? Vamos a ver eso. Por ejemplo, ¿no? ¿Tengo derecho a la vida? Sí, pero para poder vivir tengo que tener pues, derecho a la salud, ¿no? Se están interrelacionando. Pero también, para poder vivir, tengo derecho, por ejemplo, al bien, ¿no es cierto? Entonces, ahí también está interrelación. También tengo derecho, por ejemplo, ¿no es cierto?, a mi educación, a mi preparación para el futuro, ¿no? Para tener un pleno desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, se interrelaciona. Entonces, esa es la interdependencia. Y la otra característica, ¿no es cierto?, es la inmutabilidad, ¿no? Son indelebles y no inmutables, ya que la naturaleza humana no cambia, ¿de acuerdo? ¿No? Es inmutable pues, simplemente porque la naturaleza humana no cambia ni varía en el tiempo, ¿no? La naturaleza humana, ¿de acuerdo? La naturaleza humana da determinados, por ejemplo, necesidades al ser humano, ¿no?
y volvemos a lo mismo, a los derechos fundamentales. El ser humano, ¿no es cierto?, necesita, ¿no es cierto?, tiene una necesidad, por ejemplo, de educación, vivienda, de salud, ¿no? Son naturaleza humana. O sea, eso no va a cambiar en el tiempo porque siempre el ser humano, ¿no es cierto?, en este caso los ciudadanos, van a tener pues derecho a eso, ¿no es cierto? Van a Ronald Salwa, vamos a ver, Ronald está, sí está, Grover Chalco, van a tener derecho, ¿no es cierto?, a esos derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, es inmutable porque no varían, ¿no? Las necesidades hacen muchas veces los derechos, ¿no? Edison Almirón. Muy bien, a eso se refiere. Vamos al punto 7. Derechos humanos laborales. ¿Qué son los derechos humanos laborales? Los derechos humanos laborales promueven la protección y la dignificación de la persona, ¿no? Los derechos humanos laborales, ¿ah? Ahora estamos viendo los derechos humanos laborales. Toda persona, todo ser humano tiene derecho al trabajo, muchachos. ¿Listo? Entonces, los derechos humanos promueven la protección y la dignificación de la persona como trabajador. ¿Listo? Eso nos dice la OIT, ¿no? ¿Y qué es la OIT? El Organismo Internacional del Trabajo. Esos son sus siglas, ¿no? Acá, vamos a poner OIT. O.I.P. ¿no? Con mayúsculas vamos a poner. Organismo Internacional del Trabajo. Entonces, los derechos humanos, ¿no es cierto?, laborales promueven protección y dignificación de la persona como trabajador. Por ejemplo, miren, a través del derecho, por ejemplo, a la vida, ¿no? Al derecho a la vida y el derecho a trabajo, ¿cómo se juntan? ¿Cómo se interrelacionan, por ejemplo, ¿no? En una empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, un trabajador que tenga riesgo de trabajo, ¿no es cierto? Que ejerza una actividad riesgosa en el trabajo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, un albañil, ¿no? Un obrero que trabaja en construcción. Entonces, ¿qué pasa? Y si bien es cierto, el trabajador tiene derecho a trabajar, ¿no es cierto?, a trabajar en su trabajo, que básicamente es especialidad es construcción, pero también tiene que haber una protección. ¿En qué sentido? La empresa, el empleador, ¿no es cierto?, le tiene que dar pues sus EPP, sus equipos de seguridad, ¿no? Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en cuestión de minería, ¿no? Ningún trabajo, la OIT dice, ¿no es cierto?, que la minería formal, ¿no? Estamos hablando de las empresas formales, porque las informales no se da eso. Es una empresa, por ejemplo, constructora formal, una empresa grande, ¿no es cierto? El trabajador entra y le da pues su equipo de trabajo. Hoy vas a subir al quinto piso a hacer un armazón, digamos. Vas a subir a hacer mm, a ver, un muro de contención o lo que fuera, ¿no es cierto? En el quinto piso, en una empresa informal, sube el trabajador, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de protección. Ahí no estamos promoviendo este término que es la protección, ¿no? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Sin ningún equipo de seguridad. En una empresa formal, dice, ¿no es cierto? Tu empleador tienes que promover y proteger, ¿no es cierto? Y el Estado tiene que regular. ¿No? O sea, tiene que ser el ente regulador, ¿no?, para defender sus derechos humanos laborales, por ejemplo, ¿no? Primero, a ver, entras con una seguridad, te doy un armazón, te doy el EPP, uno, dos, ¿cierto? Segundo, eso tiene que dar la empresa, tiene que darle su remuneración por eso, ¿no es cierto? Pagarle su remuneración, ¿listo? Muy bien. Y el Estado tiene que velar también para que le pague su remuneración, pues si tiene que le pague también, por ejemplo, lo que son sus derechos laborales, como puede ser, por ejemplo, sus gratificaciones, vacaciones, CTS, y que vele por su seguridad, ¿no es cierto? Que vele por su seguridad, ¿no? El Estado tiene que velar. Para eso están, por ejemplo, órganos de control en el Estado, ¿no? Para velar por esos derechos humanos laborales, como por ejemplo el MINTRA, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? O la SUNAFIL ahora, ¿no? La Superintendencia Nacional de Asuntos Laborales, ¿no? Ahora, dignificación. Este término, ese es en cuanto a la protección, ¿no?
No me pueden despedir, y tampoco el despido, pues eso también tiene que velar el Estado, ¿no? Y la dignificación de la persona como trabajador. Yo no puedo ser maltratado, pues, tampoco como trabajador, ¿no? ¿De acuerdo? No puedo ser maltratado, mi trabajo tiene que ser dentro de los parámetros. Por ejemplo, maltratado, ¿qué significa? Te hago laborarte, por ejemplo, sin darte opción a lo que es un descanso, ¿no? Kevin Elvis. Kevin Elvis. ¿No? Tengo que tener un descanso, una hora, por ejemplo, de almuerzo, etcétera, ¿no? Muy bien. Todo eso, ¿no es cierto? Está dentro de la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo. El Perú, ¿no es cierto?, está sujeto a esta organización, ¿no? Cumple con lo que indica la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí. Vamos a hacer un repasito, ¿eh? A ver, vamos a ver. Primero, los orígenes en el Perú. A ver, los orígenes del trabajo, básicamente la estabilidad, nacen, ¿no es cierto?, a través del decreto legislativo 4616, en 1924, durante el gobierno del presidente Leguía. ¿No? Listo, donde ahí, por ejemplo, se confirió al empleador, al empresario, ¿no es cierto?, a las empresas, poner término al vínculo laboral. Significaba que le daba libertad de poner, cuando él quería, ¿no es cierto?, término al trabajador, decir, hasta aquí nomás, pararlo al trabajador, despedirlo, con un preaviso de 90 días, ¿no? Y, a ver, el pago de una indemnización equivalente a ese lapso de 90 días, ¿no? Obligó al trabajador en caso de retiro voluntario para dar aviso en 40 días de anticipación. En consecuencia, legisló el preaviso e iniciación en el derecho de estabilidad laboral. O sea, me despide, sí. Me estás dando un preaviso de 90 días, ¿no es cierto? El empleador, ¿no es cierto? Y en el caso del retiro voluntario del trabajador, cuando no quería ya trabajar en esa empresa, el trabajador tenía que dar un aviso de 40 días de anticipación. O sea, 40 días antes de presentar su renuncia, ¿no? El trabajador tenía que comunicar a la empresa. Ahora, es una historia, ¿no?, del trabajo. ¿Qué pasó en el 5 de julio de 1956? ¿No? Prohibió el despido injustificado. Antes, en 1924, el empleador podía despedir, a voluntad, ¿de acuerdo? A voluntad. Pero el 5 de julio de 1956 cambió. Dice, el trabajador no puede ser despedido injustificadamente, ¿de acuerdo? Trabajadores con más de 20 años de servicio en una misma empresa. Si yo tenía 15 años de servicio en la misma empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, hubiera trabajado, por ejemplo, en una empresa antigua, a ver, vamos a ver, 1956, ¿no? A ver, una empresa que se dedica a la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Ya trabajaba en Coca-Cola durante más de 20 años, no podía despedirme así por así, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, y tenía 20 años de servicio, no podían despedirme de esa manera, ¿no? Ahora, mm, amplió, ¿no? Este decreto legislativo, ¿no?, en julio de 1956, se estipuló o amplió a un plazo de 15 días de anticipación a la fecha de extinción del vínculo laboral, ¿no es cierto? Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasó en 1970? En 1970, el 19 de noviembre de 1970, se institucionalizó por primera vez la estabilidad laboral absoluta. ¿Hemos tenido estabilidad laboral absoluta? Sí. ¿Durante qué gobierno? Durante el gobierno, dicen de facto, no duró mucho, fue un golpe de Estado, por eso todo gobierno, ¿no es cierto? En este caso, los golpes militares se denominan gobierno de facto, ¿no? Cuando el general Velasco Alvarado dio golpe militar o golpe de Estado, ¿no es cierto?, se consideró un gobierno de facto. Entonces, el general Velasco Alvarado, ¿no es cierto?, a ver, institucionalizó, dio como una norma a seguir la estabilidad laboral absoluta, pero siempre y cuando ¿qué? ¿No es cierto? Siempre y cuando ¿qué? El trabajador trabajara como mínimo 4 horas de trabajo, ¿no? Recordar
que de acuerdo a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo es de 8 horas, ¿no? Es de 8 horas diarias, ¿no? Y multiplicamos, de 8 horas diarias por 6, son 48 horas, ¿no? Semanales, ¿no es cierto? Eso nos dice la OIT. Pero también hay pues, derecho a un mínimo de horas de trabajo para que el trabajador también tenga pues, derechos, ¿no? Que son lo que se denomina medio tiempo, part-times, ¿no? En inglés, part-times, medio tiempo, ¿no? Que es 4 horas de trabajo, ¿no? Es una condición para tener estabilidad, mínimo 4 horas de trabajo diarias y 3 meses de periodo de prueba, ¿no? En esos 3 meses se probaba al trabajador, ¿no es cierto? En el caso si era confiable, o sea, si demostraba capacidad al puesto designado, ¿no? Eso dio Juan Velasco Alvarado. Una vez que cumplía esos requisitos, se otorgaba la estabilidad automáticamente, ¿no? Y después de ese tiempo, ese lapso, ¿no es cierto? De 3 meses, cualquier despido era penalizado. Claro, que el despido, vuelvo a repetir, debería tener causa justa de despido, ¿no? ¿De acuerdo? Justificada el despido. Muy bien, después el decreto legislativo 22.126, promulgado el 21 de marzo durante el gobierno de Francisco Morales, quien siguió a Juan Velasco Alvarado en el gobierno, fue el general también Francisco Morales Bermúdez, es el que fue otro gobierno de facto, ¿no es cierto?, que le dio golpe a el general Velasco Alvarado. Derogó la ley interior, ¿no? La ley de Juan Velasco Alvarado, para efectos laborales. Y elevó el periodo de prueba ya no de 3 meses, sino 3 años, ¿no? La empresa tenía 3 años para ver, antes de darle estabilidad laboral, tenía 3 años, ese periodo de 3 años para ver, o sea, cómo rendía el trabajador, cuán eficiente era en su función, ¿no? ¿De acuerdo? Y eliminó la estabilidad, ¿no? La estabilidad absoluta. Quien dio la estabilidad absoluta fue Juan Velasco Alvarado. Quien la derogó fue Francisco Morales Bermúdez, y en vez de esa estabilidad absoluta, colocó la estabilidad relativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y cambió, pues, ¿no es cierto? Lo que cambió fue lo siguiente: las 4 horas se mantenían como trabajo a medio tiempo. Eso lo mantenía de Juan Velasco Alvarado. Pero lo que cambió drásticamente son el periodo de prueba. En vez de 3 meses, ahora lo convirtió en 3 años consecutivos, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, la estabilidad laboral, ¿no? Se fijaba cuando el trabajador trabajaba ese periodo en una misma empresa. No es que acumulaba, no es que yo trabajaba 5 años en la Coca-Cola, digamos, 2 años en la Coca-Cola y 1 año en otra empresa. No, tenía que ser en la misma empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, en el 86, con nuestro presidente, ¿no? El señor, durante el gobierno del presidente Alan García, ¿no es cierto?, en su primer gobierno, ¿no es cierto?, volvió a instaurar, ¿no?, lo de Juan Velasco Alvarado, ¿no? O sea, el periodo de prueba son 3 años, perdón, 3 meses, ¿no? Lo volvió a 3 meses, volviendo a la estabilidad laboral absoluta, ¿no? En este gobierno, ¿no? Básicamente lo que disminuyó severamente, ¿no?, fue el trabajo, ¿no? Mucha gente estuvo desocupada. Bueno, pero a partir de diciembre de 1991, en nuestro país la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado, ¿no? En el 91 ya estamos hablando del gobierno de don Alberto Fujimoto, ¿no? Fujimori, ¿no? Se encuentra regulados a partir del decreto legislativo 728. Decreto legislativo que todavía se encuentra vigente para algunos trabajadores, ¿de acuerdo? Para algunos trabajadores que normalmente ya están jubilados, ¿no? Muy bien. Donde, por ejemplo, mantenía los requisitos, algunos requisitos o algunos aspectos de la ley anterior, de la 24.514 de Alan García, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué era considerado falta grave para efecto de despido? La inhabilitación que autoriza el despido solo podrá ser por materia judicial, eso es lo que encargaba, ¿no es cierto? Básicamente el despido tenía que ser confirmado por el juez. El despido también se podía causar por la condena de delito doloso, por conllevar inasistencia al centro de trabajo. Doloso significa que, por ejemplo, a ver, en un trabajador, ¿no? Vuelvo a repetir, a ver, un trabajador
a ver, un trabajador que está trabajando en almacén, pues, o, por ejemplo, saca mercaderías de la empresa, ¿no? Del almacén de la empresa, ¿no? Entonces, ese es un acto doloso, se llama robo, ¿no? Es igual que el cajero cuando se apropia, por ejemplo, de plata que no es suya, ¿no? Y se comprueba, es un acto doloso, ¿no? Entonces, los trabajadores que tenían, por ejemplo, sentencia firme, ¿no? Por ejemplo, que están presos, ¿no? Entonces, cuando se comete ese tipo de infracciones, el trabajador básicamente pierde, puede perder hasta la indemnización, ¿no? Pero eso tiene que ser corroborado, ¿no es cierto? O confirmado. Esta corroboración es confirmación, representa la confirmación por un juez, ¿no? ¿De acuerdo? Y por último, ¿no? Lo que estamos viendo. Durante el gobierno del señor Fujimori, ¿no? Se produjo una reforma laboral a la estabilidad laboral parcial para fomentar el empleo, ¿no? Bueno, básicamente, como le estaba indicando, ese fomento de empleo trajo como consecuencia, ¿no es cierto?, la, la informalidad laboral, ¿no? Muchas empresas se creaban, ¿no es cierto? No había estabilidad laboral, se podía, durante Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, se podía despedir en cualquier momento, sobre todo en el régimen privado, de acuerdo al trabajador sin ningún beneficio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la estabilidad laboral absoluta para el despido nulo que afecta a los derechos humanos se estableció, ¿no es cierto? Un sistema mixto. Había estabilidad laboral absoluta para el despido nulo. Pero eso, ¿quién indicaba el despido nulo? El juez. Pero, ¿de acuerdo? Cuando el trabajador, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el despido, interponía un recurso ante un juez, ¿no? Y el juez, si lo consideraba nulo, ahí había, ¿no es cierto?, una estabilidad laboral absoluta. Y la estabilidad relativa para el despido injustificado o arbitrario, ¿no? Que se daba con una indemnización. Durante el periodo del chino, muchos salieron por efectos de beneficios, ¿no? Durante el periodo que estuvo Alberto Fujimori, muchos salieron con beneficios, sobre todo, por ejemplo, de las entidades estatales, ¿no? Se les pagaba un monto adicional como una especie de indemnización con la condición de que salgan, ¿no es cierto?, de la institución. Muy bien. Ahora vamos al derecho del trabajador como derecho humano, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa el derecho del trabajo como derecho humano? Derecho humano son el conjunto de, en definición, ¿no? Son el conjunto de libertades, atributos, facultades que fluyen de la misma, de la naturaleza misma y se obtienen simplemente por la condición de ser humanos, ¿no es cierto? Son conjuntos de libertades, atributos, facultades. Por ejemplo, a ver, hemos dicho derecho a la vida, derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a tener una vivienda. ¿Y dónde entran las libertades? Yo puedo vivir, ¿no es cierto?, donde yo decida, ¿no? Como ser humano. Puedo estar, por ejemplo, en Cusco, Arequipa, y nadie me puede decir, no es un derecho a la libertad. Pero también es un derecho a tenerlo, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, el derecho a la educación. Yo puedo estudiar donde quiera, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Es mi derecho a la educación, ¿de acuerdo? Y lo que quiera, ¿no? Mi derecho, por ejemplo, a lo que es la salud, ¿no? Yo tengo derecho a la salud, ¿no es cierto? En forma privada o en forma estatal. El Estado me tiene que garantizar todos esos derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos que son los derechos fundamentales. ¿Para qué? Para una protección global, ¿no? Una protección completa, ¿no? Y un pleno desarrollo del ser humano. Los seres humanos somos nosotros, los ciudadanos. ¿Y qué características tiene el derecho humano? A ver, esas son las características. A ver, vamos a ver. El derecho a la universalidad. ¿Qué significa el derecho a la universalidad? Todos los seres humanos tienen derecho, ¿cierto? Al derecho humano que es básicamente compuesto, por ejemplo, ya les he dicho, vida, vivienda, trabajo, etc. El derecho humano es absoluto. Esto no se puede desplazar ni anular el derecho humano, los derechos humanos. Son inalienables, significa que son irrenunciables.
¿Listo? Yo no puedo decir, ya no quiero la vida, ya no quiero vivienda, ya no quiero salud, ya no quiero educación. Son irrenunciables. Ya no quiero trabajo, ¿no? Es irrenunciable. Tengo derecho al trabajo, punto. Irreversibilidad. ¿Qué significa eso? Eso es propio de la existencia del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano nace con estos derechos. Interdependencia. Los derechos fundamentales tienen interrelación, ¿no? Si yo tengo derecho a la vida, pero también tengo derecho a la vivienda. ¿Cómo voy a vivir si no tengo derecho a la salud? También tengo derecho a la salud. ¿Y cómo me voy a mantener? También tengo derecho al trabajo. O sea, se interrelacionan, ¿de acuerdo? Actúan en conjunto, no en forma individual. Inmutabilidad, inmutabilidad. Son inalineables, no mutables. ¿Listo? Va con la naturaleza humana, no cambia, ni varía en el tiempo. Los derechos no van a cambiar, no van a ser reemplazados, ¿no? Ninguno de ellos. Puedo repetir, ni el derecho a la vida, ni la educación, ni el trabajo, ¿no es cierto? No pueden cambiar en el tiempo, no van a cambiar. Muy bien. Derechos humanos laborales, hemos dicho, ¿no es cierto? Los derechos humanos promueven la protección y la dignificación. Tengo que promover un trabajo digno, ¿no es cierto? Digno que sea el trabajador, ¿no? Sin ningún tipo de atropello, con la protección de vida y con la remuneración, pues básicamente que permita al trabajador, por ejemplo, cumplir con sus gastos personales, ¿no es cierto? Sus proyecciones a futuro, ¿no? Muy bien. Este rol, esta protección y unificación, ¿no es cierto? Hemos dicho que está dada por esta organización internacional que es la OIT. Y la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, a la cual el Perú, ¿no es cierto?, está sujeta, ¿no? Ha firmado en esa organización, es parte de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Muy bien. Ahora, sí, hasta ahí, a ver. Preguntas, muchachos. ¿Hay algo que no han entendido? Vamos a ver, voy a preguntar. A ver, permítanme. A ver, permítanme chequear. Edgar Sano, preguntas, hijo. ¿Has entendido? ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Edison Almirón. Salcedo. Sí, profe. A ver, pregunta. ¿No hay pregunta? No hay pregunta. No, profe, yo tenía un poco, pero por el momento no tengo preguntas, pero voy a pensar para... Vas a pensar. A ver, Maricielo Efio. ¿Preguntas, hija? Ya nos queda 10 minutos, ¿no? Vamos a ver. Yo voy a preguntar, ¿no? Vamos a ver entonces. Antes de preguntar, vuelvo a recalcar, vamos a hacer trabajos de investigación, vamos a hacer grupos y me van a exponer. En este curso es a dos para efectos de exposición. Entonces, todavía no, esos grupos los vamos a armar la próxima clase para efectos de ver cuáles son los temas que se van a involucrar y cómo nos vamos a clasificar, ¿no? Vamos a hacer los grupos. A ver, de repente por sede, ¿no? ¿Cierto? Por sede. Voy a hacer los grupos, pero para eso quiero la mayor cantidad de compañeros que puedan. Por ejemplo, acá está, ¿no? Brian. La mayor cantidad de compañeros para poder hacer los grupos. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir para la que ya están casi todos completos. El tema que hemos visto, que estamos viendo, ¿no es cierto?, es el sistema de previsión social, que básicamente se trata pues de las pensiones. Previsión es prevenir, ¿no es cierto? Prevenir. Vamos, previsión social, la previsión social de los trabajadores, básicamente lo que son sus pensiones, ONP y AFP, que lo vamos a ver más adelante. Pero antes de eso tenemos que hacer estos temas para poder recordar, porque básicamente la ON, el sistema de previsión nace pues, por efectos del trabajo, ¿no? Vamos a hacer un poco de exposiciones, ¿listo? Después las vamos a complementar. Vamos a hacer casos prácticos de derechos laborales, también de lo que es la ONP, la AFP, en qué consiste, qué nos conviene más, chequear unos cálculos, por ejemplo, para efectos de pensiones, o darles unos tips, ¿no es cierto?
tener una idea de, por ejemplo, eh, cuánto sería nuestra pensión. Eso lo vamos a ver, lo vamos a dejar ya para cuando estemos terminando pues el semestre, las últimas sesiones, los últimos temas, ¿no? Pero antes de eso tenemos que hacer un previo, ¿no es cierto? Porque todos esos derechos, muchachos, nacen de lo que es el trabajo, pues, ¿no? Todo lo que nace el trabajo es lo que vamos a... De ahí nace todo eso, la previsión social. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, creo que vamos a avanzar un poquito más. Fuente del derecho del trabajo. Miren acá. Según Santiago Pérez Castillo, al respecto señala, el ordenamiento jurídico tiene disposiciones que provienen de diversas fuentes, ¿no? El término usado como metáfora, ¿no? Porque básicamente no es algo absoluto, ¿no? Ah, o sea, no es una sola entidad que da las fuentes del trabajo o nos da normas sobre el trabajo, ¿no? Al igual que el agua, dice, puede provenir de diferentes fuentes. El derecho también tiene diversos orígenes posibles. Bajo la premisa anterior es fuente de derecho del trabajo, cualquier hecho jurídico, o sea, como hemos visto, ¿no? Cualquier ley, cualquier decreto legislativo, ¿no? Referente al aspecto laboral, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pueden ser creadas, modificadas, extintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Poder Legislativo puede hacer todo lo mencionado con una ley laboral, ¿no? Aunque también la puede modificar, extinguir o interpretar cualquier otra norma estatal de igual nivel inferior a la ley. Hay normas, hay rangos de normas, ¿no? ¿Listo? No es lo mismo una ley que un decreto legislativo, ¿no es cierto? A ver, que básicamente una resolución, ¿no? Eso vamos a ver la diferencia entre las normas también para poder tener presente eso, ¿no? Hay unas que tienen rango de ley, otras que no tienen rango de ley, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las fuentes de derecho de trabajo es básicamente, cuando me dice, acá, ¿no? Es ordenamiento jurídico. Cuando es ordenamiento jurídico, todo es bajo una premisa legal, ¿no? Y proviene de diferentes fuentes, ¿no? Las disposiciones. Han visto, por ejemplo, en la historia que hemos hecho, ¿no es cierto?, de la estabilidad laboral. Viene, pues, por ejemplo, a ver, la historia, ¿no? De la estabilidad laboral viene desde Leguía, ¿no? Después de Leguía, Juan Velasco Alvarado, Bermúdez, Alan García, ¿no? Hemos hecho una historia ahí, por ejemplo, de lo que también es Alberto Fujimori, ¿no? Etcétera. Y esos cambios que se han ido dando nacen pues por leyes y por decretos legislativos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora también tenemos la ley servil, por ejemplo, ¿no? La ley servil es de ahorita, ¿no? Va a ser apenas unos 6 años atrás, ¿no? La ley servil, por ejemplo, esa ley servil que indica, ¿no? Es una institución, ¿no es cierto?, que nace de servil, donde, por ejemplo, los funcionarios tienen que ser ad hoc, ¿no? En el caso del Estado, ¿no? Vuelvo a repetir, funcionario que no cumplan los requerimientos, ¿no es cierto?, para ser como tal considerado como funcionario de la empresa o de la institución, perdón, en este caso instituciones públicas, no tiene por qué ser contratado, su contrato tiene que ser derogado, ¿no? ¿Perdón? Tiene que cumplir con los requisitos, con los requerimientos, ¿no? Con el perfil profesional requerido, ¿no? Eso no dice la ley servil. Y les estaba comentando un caso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han mirado, ayer, por ejemplo, han dado a través de un programa periodístico, dos funcionarios a ver, del Minedo, no del Minedo, ¿no? Sino de un ministerio, no me acuerdo el nombre del ministerio, han sido retirados, ¿no? Por efectos de esto, del cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que son este, mm, los requerimientos, ¿no? Las especificaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso no es clave y eso está basado pues, en normas jurídicas, ¿no? En normas legales, en decretos leyes, en leyes, normas de rango legal, ¿no? Preferencial. Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta.
Ahora, el término más usado como metáfora, igual a ver, diferentes fuentes del derecho, ¿no es cierto? De ahí nacen las fuentes del derecho de trabajo. ¿Listo? Vamos a repetir. Leyes, decretos legislativos, resoluciones, lo que fuera, ¿no? A ver, que tienen rango de ley o similar. Acá tenemos, por ejemplo, el Poder Legislativo es el Congreso, puede hacer todo lo mencionado en una ley laboral, aunque también lo puede modificar, ¿no es cierto? Toda ley, muchachos, toda ley es dada por el Congreso, incluido que las leyes de aspectos laborales, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, la jubilación anticipada, ¿no es cierto? Eso, hay jubilación anticipada, ¿no es cierto? Tanto para los que están en la ONP como están en la AFP, ¿no? Por ejemplo, eso es una norma, una ley. Por ejemplo, en el caso de la ONP, a ver, una norma de jubilación anticipada dice aquellos que tienen en el caso de los mineros de Socavón, ¿no? 20 años de servicio continuo de aportación, y por el hecho de que han estado haciendo trabajo de riesgo, ellos tienen derecho a una jubilación anticipada. ¿Qué significa anticipada? Antes de tiempo, ¿no es cierto? Ese antes de tiempo involucra, ¿no es cierto? A ver, una persona se puede jubilar a los 65 años, ¿no es cierto? En el caso de los hombres, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, 55 años. Pero yo me puedo jubilar antes de los 65 años, ¿no es cierto? Si yo tengo 20 años de servicio, ¿no? Ese se llama jubilación anticipada. Esa es una norma, eso está en un decreto legislativo, es una ley emitida por el Congreso, ¿no? Ahora, otra. También, por ejemplo, las personas que tienen incapacidad, ya nos falta un minuto, muchachos, a ver si se nos acaba el tiempo, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Le voy a pasar el video a su plataforma, el Classroom, y me avisan si les ha llegado la próxima clase que nos toca el día. ¿Qué día nos toca? A ver, otra vez, el día jueves, ¿no? A la misma hora. El día jueves también nos toca. De ahí vamos a esperar a que se matriculen más sus compañeros para poder hacer los grupos. Bueno, les estaba comentando. Ahí les voy a enviar su video, ¿ya? Los videos que estamos grabando ahora. Por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de incapacidad, eso también está promulgado por una norma legislativa, ¿no? Una norma de rango de